Imagina que eres un campesino en un pueblo de la Edad Media. Estás trabajando y te haces un corte en el brazo. Cada día que pasa te encuentras peor y la herida tiene peor aspecto. Cuando por fin llega el médico al pueblo, tú esperas algún tipo de ungüento, pero para tu sorpresa, te llena la herida de larvas de mosca. Bienvenidos a la medicina medieval, donde los doctores eran catadores profesionales de orina, los reyes curaban con el tacto divino y si tenías una herida, bueno, pues tenías muchas posibilidades de que te untaran en miel. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que algunos de estos tratamientos funcionaban. Hoy vamos a acabar con uno de los mitos más grandes de la historia, que la Edad Media fue una época oscura llena de ignorancia médica y suciedad extrema. Vamos a investigar si realmente la gente de la época descuidaba tanto su higiene como nos han contado, si sus médicos eran simples charlatanes y en definitiva, si era peor el remedio que la enfermedad. Para esto debemos tener en cuenta que la comida era la base de una buena salud. Los distintos alimentos que se consumían podían suponer una ayuda para combatir las distintas enfermedades. Los campesinos solían subsistir a base de pan integral, legumbres y potajes de verdura, mientras que los nobles solían disfrutar de carne de ciervo, jabalí, siguiendo una dieta muy vinculada a la caza. Y aunque lo cierto es que ninguna de las dos dietas era lo suficientemente completa, tanto los campesinos como la nobleza debían dedicar horas de su tiempo para llenar el plato. Por suerte, hoy en día podemos disfrutar de servicios como el de No Eats, comida casera ya preparada, sana y que te la traen hasta la puerta de tu casa. Hoy en día, entre el trabajo, los streams y criar a mis hijos, no tengo tiempo para cocinar y mucho menos para pensar una dieta sana y equilibrada. Así que puedo pedir la comida ya preparada a No Eats. Mira, esta semana me he pedido un guiso de patatas y alcachofa, chili hawaiano con arroz basmati, pene rigate de romescu con longaniza catalana y arroz de emperador y gamba. Y de postre me he pillado una tarta de queso brownie de chocolate con frambuesas y un arroz de leche de coco y pistacho. Vamos, que me voy a poner pujo, macho. Es que hasta pan me he pedido. Pero vamos, que ya te digo que hay muchísimos más platos donde elegir y por supuesto siempre hay opción vegetariana y vegana. Y lo mejor de todo, con el código 20 escocés, como ves en pantalla, así todo en mayúsculas y sin tilde, te llevarás un descuento de 20 euros en tu primer pedido superior a 40 euros. Te dejo toda la información en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y es que comer sano y equilibrado nunca ha sido tan fácil. Muchas gracias No Eats por patrocinar este vídeo. Ahora sí, continuemos. Este episodio sobre la Edad Media viene cargado de truculentos tratamientos, letrinas mortíferas y cirugías imposibles. Sentaos relajaos porque comenzamos con la historia de la medicina medieval. Muy buenas a todos, soy Escocés y para entender qué pasó con la medicina en la Edad Media, primero tenemos que retroceder al año 476. Cae el Imperio Romano de Occidente y con él se derrumbó todo el sistema médico que, aunque imperfecto, era bastante sofisticado para la época. Los romanos tenían algo que los europeos medievales tardaron siglos en recuperar: infraestructura sanitaria. Estoy hablando de acueductos que traían agua limpia desde kilómetros de distancia, cloacas que eliminaban los desechos de las ciudades y baños públicos donde la gente se lavaba regularmente. Como dice la historiadora Catherine Assenburg en su obra The Dirt on Clean, los romanos no solo construyeron un imperio, construyeron una civilización que olía mejor que cualquier otra durante 1000 años. Pero espera, que no todo es tan sencillo como lo pintan. Tanto en la antigua Roma como en la Edad Media seguían las enseñanzas del mismo sabio, Galeno de Pérgamo, el médico más famoso de la historia después de Hipócrates, el padre de la medicina. Galeno era médico de gladiadores, cirujano imperial y la persona que básicamente sistematizó toda la medicina antigua. De hecho, ¿sabías que a los médicos se les puede llamar galenos? Galeno estudió anatomía diseccionando animales principalmente porque cortar humanos estaba prohibido. Descubrió que las arterias llevaban sangre y no aire como se creía antes, identificó 7 pares de nervios craneales y escribió más de 500 tratados médicos. El problema es que también se equivocó en un montón de cosas, pero como nadie se atrevía a contradecirle, sus errores se perpetuaron durante casi 1400 años. Ahora bien, los romanos no solo tenían a Galeno, también tenían cirugía avanzada. Los arqueólogos han encontrado instrumental quirúrgico romano que parece sacado de un hospital moderno. Bisturíes de precisión, pinzas, sondas y espéculos y ganchos retractores, entre otras cosas. Los romanos operaban cataratas, amputaban miembros con técnicas refinadas y curaban fracturas complejas. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegró, toda esa infraestructura se vino abajo. Los acueductos dejaron de mantenerse, las cloacas se colapsaron y las ciudades se despoblaron. Y con peores condiciones sanitarias llegaron más enfermedades y más epidemias.
Pero ojo, que el conocimiento médico no desapareció, quedó guardado en los monasterios. Los monjes copistas seguían transcribiendo meticulosamente los textos de Galeno, Hipócrates y otros sabios antiguos. El historiador David C. Linder lo explica perfectamente en The Beginnings of Western Science. Los monasterios no destruyeron el conocimiento antiguo, lo preservaron, pero preservar no es lo mismo que innovar. Y ahí está el problema. Copiaban, pero ni investigaban, ni mejoraban, ni cuestionaban. La medicina cristiana medieval se centró más en la oración, los remedios tradicionales heredados y unas prácticas que, se volvieron obsesivas, las sangrías. Pero como decía Galeno, si los humores del cuerpo estaban desequilibrados, sacar sangre regularmente parecía lógico, ¿no? No, era muy mala idea. Las cirugías reales disminuyeron drásticamente, y no por falta de conocimiento teórico, sino porque eran extremadamente peligrosas. Sin higiene, sin anestesia y sin antibióticos, cualquier operación era una ruleta rusa, así que los médicos evitaban abrir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero antes de que te creas que todo era oscuridad y retroceso, déjame contarte algo fascinante que sí sobrevivió en la antigüedad y que los medievales adoptaron con entusiasmo. Los catadores de orina. Resulta que los romanos tenían una práctica diagnóstica que hoy nos parecería poco apropiada, pero aún en su momento era una práctica útil: catar la orina del paciente. Esta práctica llegó a la Edad Media y se institucionalizó. Surgieron lo que posteriormente llamarían catadores de orina, aunque no era una profesión sino una práctica. Y es que los médicos examinaban el color, el olor, la densidad y también el sabor de la orina para diagnosticar enfermedades. Si sabía dulce como la miel, diagnosticaban diabetes. De hecho, la palabra diabetes viene del griego y significa pasar a través, porque los pacientes orinaban constantemente, como si el agua pasara directamente a través de ellos, y esa orina dulce era la clave. ¿Pero de dónde viene realmente esta práctica? Pues mucho antes de los romanos. Hay registros de esta práctica de catar la orina con fines diagnósticos ya en la antigua India alrededor del año 1500 a.C., donde los textos ayurvédicos describían el matutmehu, orina de miel. Los griegos la adoptaron hacia el 250 a.C. Lo curioso es que, además de catar orina, en la Edad Media se llevaron a cabo muchas prácticas extrañas que realmente funcionaban. Pero, ¿de dónde salieron y cuál era la lógica detrás de ellas? Pues no corras, porque eso te lo voy a contestar un poco más adelante, pero primero vamos a entrar de lleno en cómo funcionaba realmente la medicina en la Europa medieval. Como te decía al principio, la medicina quedó estancada al principio de la Edad Media, y esta no evolucionaría absolutamente nada entre los siglos V y X. Durante este periodo, la medicina medieval era en realidad una mezcla extraña de tres elementos: religión, plantas y una teoría médica heredada ya de los griegos que sonaba científica, pero que hoy sabemos que era completamente errónea. Venga, vamos por partes. Religión como medicina. Para una persona en la Edad Media, la enfermedad no era solo un problema físico. Era, ante todo, un problema espiritual. Si estabas enfermo, probablemente era porque habías pecado y Dios te estaba castigando. O también podría ser que un demonio te hubiese poseído o simplemente necesitabas purificación. Así que antes de pensar en hierbas o tratamientos, mucha gente prefería besar una reliquia sagrada a tomarse una medicina. Estoy hablando de fragmentos de hueso de santos, trozos de la Veracruz, ropas que supuestamente había tocado Cristo o los apóstoles, o incluso tierra de tumbas sagradas. Por ejemplo, la corona de espinas que Luis IX de Francia compró en 1239 y que se custodiaba en la Sainte-Chapelle de París, se consideraba uno de los objetos curativos más poderosos de la cristiandad. La gente peregrinaba solo para estar cerca de ella. El proceso curativo religioso era más o menos así. El sacerdote colocaba sus manos sobre el enfermo, rezaba salmos del Antiguo Testamento y pedía la intersección de santos específicos. Cada santo tenía su especialidad. San Blas para las enfermedades de garganta, Santa Lucía para problemas de visión, San Roque para la peste y así. Pues si ya te parece esto de locos, espérate porque hay cosas todavía más extrañas. El toque real. En Francia e Inglaterra se creía que los reyes, por gobernar por derecho divino, tenían poderes curativos. Felipe IV de Francia y Eduardo III de Inglaterra tocaban personalmente a enfermos de escrófula, una forma de tuberculosis ganglionar que causaba inflamaciones horribles en el cuello. Los reyes ponían las manos sobre las llagas y rezaban, y supuestamente curaban. Pero es que esta práctica continuó ya hasta el siglo XVIII. Miles de personas hacían cola para que el rey les tocara. ¿Por qué no te callas? El historiador Marc Bloch lo analiza magistralmente en su obra Los Reyes Taumaturgos. El poder curativo de los reyes no era magia popular, era teología política materializada en ritual médico. Bueno, pero si el simple rezo no funcionaba, había que subir de nivel. La penitencia. Porque claro, si la enfermedad era castigo por tus pecados, tenías que pagar por ellos de alguna manera, ¿no?
Las penitencias incluían ayunos prolongados que debilitaban aún más al enfermo, confesiones constantes y obsesivas y dormir en el suelo de piedra y también la flagelación leve. Por ejemplo, Enrique II de Inglaterra, tras enfermarse gravemente y sufrir una rebelión de sus hijos, caminó descalzo como penitente hasta la tumba de Thomas Becket en Canterbury, que era el arzobispo que él mismo condenó a muerte 4 años antes. Se arrodilló, confesó públicamente su culpa y permitió que los monjes lo azotaran. Buscaba la absolución divina y la curación física al mismo tiempo. Funcionó. Bueno, de la enfermedad se recuperó y aunque es bastante probable que no se curara gracias a la intervención divina, era irrelevante. Lo importante era la fe. Medicina herbal. Ahora bien, por suerte no toda la religión y penitencia. Las gentes del medievo también usaban plantas medicinales y aquí es donde la cosa se pone interesante porque sorprendentemente acertaban más de lo que te imaginas. La teoría herbal medieval se basaba en la doctrina de las signaturas. Vale, ya lo sé, el nombre no te dice mucho, pero espera que te lo explico. La idea era que Dios había diseñado las plantas con señales visuales de para qué servían. Si una planta tenía hojas en forma de corazón, servía para el corazón. Si tenía savia roja, servía para la sangre. Obviamente esto es pseudociencia total, pero ¿te acuerdas de cuando antes nos preguntábamos de dónde salieron y cuál era su lógica? Pues lo curioso es que, sea por pura coincidencia o ensayo y error durante siglos, muchas de estas hierbas sí tenían propiedades medicinales reales. Por ejemplo, la menta servía para problemas digestivos, la artemisa para acabar con los parásitos intestinales y el sauce blanco ayudaba a bajar la fiebre y el dolor al contener salicina, que es el precursor de la aspirina. Una de las figuras más fascinantes de la medicina herbal medieval fue Hildegarda de Bingen, una abadesa alemana del siglo XII que escribió Cosette aux cures y Física, 2 tratados donde documentó más de 200 plantas medicinales y sus usos. El médico y teólogo Matthew Fox señala: Hildegarda fue una precursora de la medicina holística, entendiendo que cuerpo, mente y espíritu estaban interconectados. Así que yo me pregunto, ¿seguimos usando medicina herbal medieval hoy? Pues sí. La raíz de valeriana para la ansiedad y el insomnio, el jengibre para las náuseas, el ajo como antimicrobiano natural, la manzanilla como antiinflamatorio y muchos otros. Todos documentados en herbarios medievales y todos con eficacia confirmada por la ciencia moderna. La teoría de los 4 humores. Y así llegamos al pilar teórico de toda la medicina medieval, la teoría de los 4 humores. Como os comentaba antes, esta idea viene de Hipócrates en el siglo V a.C., pero la perfeccionó Galeno en el siglo II a.C. y dominó los pensamientos médicos occidentales durante más de 2000 años. La teoría decía que el cuerpo humano contenía 4 fluidos o humores. La sangre, producida en el corazón, que era caliente y húmeda. La flema, producida en el cerebro, que era fría y húmeda. La bilis amarilla, producida en el hígado, caliente y seca. Y la bilis negra, producida en el bazo, fría y seca. Según esta teoría, la salud dependía en el equilibrio perfecto entre estos 4 humores. Si uno predominaba, enfermabas, y cada humor correspondía a un temperamento. Si estabas alegre y optimista, significaba que tenías mucha sangre. Si te encontrabas calmado y apático, significaba que predominaba la flema. Irritable y ambicioso, pues te sobraba un poco de bilis amarilla. Y si estabas triste y pensativo, pues tenías mucha bilis negra. ¿Te ha quedado claro? A mí tampoco. Y sí, de aquí vienen algunas palabras que seguimos usando hoy en día, como flemático, colérico o melancólico. El tratamiento consistía en restablecer el equilibrio. Mucha sangre, pues sangría. Mucha flema, pues vomitivos. Mucha bilis, purgas intestinales. Era un sistema lógico, coherente y completamente inútil. Bueno, ¿y esto que duró tantísimos siglos? ¿Cuándo se abandonó finalmente? Pues no fue hasta el siglo XIX cuando Louis Pasteur y Robert Koch demostraron la teoría microbiana. Es decir, que las enfermedades las causaban gérmenes microscópicos, no desequilibrios en fluidos. La resistencia a abandonar los humores fue brutal. Como dice el historiador Roy Porter en The Greatest Benefit to Mankind, la teoría humoral sobrevivió tanto tiempo no porque fuera correcta, sino porque ofrecía un marco explicativo total que daba sentido a todo. Salud, enfermedad, personalidad, incluso clima y estaciones. ¿Qué ocurría cuando estabas gravemente enfermo? Pues bien, en ese caso, si tenías suerte, podías acabar en una enfermería monástica. Y aquí es donde tenemos que hablar del origen de los hospitales modernos. La palabra hospital viene del latín hospitale, que originalmente significaba lugar para huéspedes. Los primeros hospitales medievales no eran centros médicos, eran lugares de acogida. Refugios donde los pobres peregrinos y enfermos recibían comida, abrigo y limpieza básica. El Hotel Dieu de París, fundado en el 651, es uno de los más antiguos.
En sus inicios era más bien un hospicio cristiano, pero con el tiempo estos lugares evolucionaron. Durante los siglos XII y XIII, especialmente tras las cruzadas, los hospitales comenzaron a transformarse en verdaderos centros de tratamiento médico. Las órdenes monásticas como los hospitalarios de San Juan desarrollaron enfermerías especializadas. Pero el cuidado que se daba seguía siendo principalmente espiritual, se curaba el alma por encima del cuerpo. Los monjes lavaban a los pacientes, les daban alimentos nutritivos y les administraban hierbas medicinales, pero sobre todo rezaban por ellos, muchas veces. El historiador Wenther Rice en Mending Bodies Saving Souls explica: los hospitales medievales eran instituciones de caridad donde la curación física era secundaria a la salvación espiritual. Un paciente podía morir, pero si moría en gracia de Dios, la institución había cumplido su función. A ver, comparado con un hospital moderno, las diferencias son abismales. Mientras en el medieval tenían salas comunes donde varias personas compartían habitación, ya fueran enfermos, peregrinos o pobres, en un hospital moderno se comparte habitación solo con otros pacientes. Por otro lado, el objetivo de los hospitales medievales era morir en paz con Dios, mientras que los actuales es preservar la vida. También en los medievales no había ningún tipo de especialización, mientras que en los modernos hay departamentos especializados por patología. Y por último, los medievales estaban dirigidos por órdenes religiosas, mientras que los actuales es por especialistas médicos. Bueno, y ahora mira, una pequeña curiosidad sobre los monjes, ¿vale? Que estos se hacían sangrías 4 veces al año. Crean que así eliminaban el exceso de sangre caliente y de paso ayudaban a mantener la castidad al enfriar las pasiones corporales. Bueno, démosles un poco de intimidad. Cirugías. Y ahora llegamos a la parte que le interesa a mucha gente, las cirugías medievales. Empecemos por quién las hacía. Contrario a lo que se piensa, en la Edad Media los médicos universitarios rara vez operaban. Consideraba la cirugía un arte manual inferior. Los que cortaban eran los barberos cirujanos. Sí, los mismos tipos que te cortaban el pelo también te amputaban una pierna. Tenían menos prestigio que los médicos, pero mucha más experiencia práctica. El símbolo de barbero cirujano era el poste con rayas rojas y blancas que aún vemos hoy en día en las barberías actuales, rojo por la sangre y blanco por las vendas. Las cirugías más comunes eran amputaciones por gangrena, heridas de guerra infectadas o fracturas irreparables, extracción de flechas, estas principalmente se hacían en el campo de batalla, tratamiento de quemaduras, hernias y cataratas, que eran operaciones especializadas, como te puedes imaginar, y las que más me sorprenden, las trepanaciones, que consistían en hacer un agujero en el cráneo para aliviar la presión o liberar demonios. ¿Recuerdas que en la introducción de este episodio te dije que si tenías una herida probablemente te echaban gusanos encima? Bueno, pues vamos a aclarar esto, porque sí, utilizaban gusanos, pero no de cualquier manera. La terapia de larvas consistía en colocar larvas de mosca sobre heridas necróticas o gangrenadas. Y esto se hacía porque los gusanos solo comen tejido muerto, no tejido vivo. Las larvas limpiaban la herida de forma natural y de paso segregaban sustancias antimicrobianas. De hecho, la terapia de larvas se sigue usando hoy en medicina moderna para casos de úlceras diabéticas o heridas que no cicatrizan. Es medicina medieval con certificación científica del siglo XXI. Pero no te vayas a pensar que todo era coser y cantar. Las tasas de supervivencia de estas cirugías eran: amputación de dedo, 60-70% de supervivencia. Amputación de una mano o un pie, 40-50% de supervivencia. Amputación de extremidad, 20-30% de supervivencia. Trepanación, sorprendentemente 50 al 60% de supervivencia en manos expertas, claro está. Extracción de una flecha superficial, 70-80% de supervivencia. Extracción de una flecha profunda, 40-50%. Cirugía abdominal, del 5 al 10% de supervivencia. Cesárea, prácticamente el 0% de supervivencia de la madre. Y es que la cesárea medieval se hacía solo cuando la madre ya estaba muerta o muriendo para intentar salvar al bebé. Era una sentencia de muerte, claro. De hecho, no hubo ninguna cesárea con supervivencia materna documentada hasta el siglo XVI y aún así era rarísimo. La principal causa de muerte no era el dolor o el sangrado durante la cirugía, era la infección posterior. Sin teoría microbiana, sin esterilización, sin antibióticos, cualquier herida abierta era una invitación a bacterias mortales. Los cirujanos medievales hacían lo que podían para tratar las infecciones. Lavado con vino o vinagre, que tienen propiedades antisépticas, aunque ellos no lo sabían. Miel sobre las heridas, que es naturalmente antibacteriana. Cauterización con hierro caliente, que mataba bacterias, pero bueno, también destruía tejido sano. O ungüentos de hierbas como consuelda, milenrama o llantén. Pero para mí la pregunta más importante de todas, ¿durante una cirugía usaban anestesia? Ya que hay que ser muy preciso, ya que existe bastante mito. Sí, se usaba anestesia, pero no como la conocemos hoy, no tenían éter, cloroformo ni morfina sintética. Lo que sí usaban era la esponja soporífera o espongia somnífera. Era una esponja empapada en una mezcla de opio, mandrágora, beleño, cicuta y otros narcóticos que luego se secaba y se guardaba.
Cuando necesitaban operar, mojaban la esponja en agua caliente y el paciente lo inhalaba o lo chupaba. Pero funcionaba parcialmente. Causaba estupor, reducía el dolor, pero no era una anestesia general como las de hoy en día. El paciente seguía sintiendo dolor, solo que estaba demasiado atontado para resistirse. Según el cirujano medieval Teodorico Borgognoni del siglo XIII, se debe poner el paciente en un sueño profundo usando la esponja preparada con nuestras hierbas, de modo que no sienta el hierro pero despierte cuando la operación termine. Y también usaban alcohol, mucho alcohol. Emborrachar al paciente antes de cortarle no era anestesia propiamente dicha, pero oye, algo es algo. La realidad es que la mayoría de las cirugías se hacían con el paciente consciente, gritando y sujetado por varios hombres fuertes, así que la velocidad era crucial. Un buen cirujano podía amputar una pierna en menos de 2 minutos. Cuanto más rápido, menos sangrado, menos dolor y más supervivencia. Pero lo cierto es que aunque la cirugía medieval era brutal, limitada y peligrosa, sentó las bases técnicas para avances futuros. Y para entender estos avances hay que mirar hacia otro lugar. Mientras que la Europa cristiana se estancaba, otra cultura estaba revolucionando la medicina. Medicina islámica. Mientras la Europa cristiana copiaba manuscritos antiguos y rezaba por la curación divina, en el mundo islámico estaba ocurriendo una auténtica revolución científica. El mundo islámico durante su edad de oro, en lugares como Bagdad, Córdoba, El Cairo, Damasco, consideraba el conocimiento como poder. Aquí los médicos eran celebridades y se fundaron los primeros hospitales verdaderamente modernos del planeta. El punto de inflexión fue la Casa de Sabiduría de Bagdad, fundada en el año 830 por el califa Al-Ma'mún. No era solo una biblioteca, era un centro de investigaciones donde se traducían textos griegos, persas, indios y chinos al árabe. Y es que los médicos musulmanes no solo preservaron a Galeno, lo corrigieron, no solo estudiaron a Hipócrates, lo superaron. Y aquí estamos obligados a hablar del médico más importante de la Edad Media, Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Escribió más de 450 obras sobre medicina, filosofía, matemáticas y astronomía. Su obra magna fue el Canon de la Medicina, Al-Qanun fi al-Tibb, un tratado médico de 5 volúmenes que sistematizó todo el conocimiento médico de la época y añadió descubrimientos propios. Su importancia fue tal que se utilizó como texto principal en las universidades europeas durante más de 600 años. Hasta el siglo XVII, si estudiabas medicina en París, Salamanca, Bolonia o Salerno, estudiabas el Canon de Avicena. Y es que los médicos islámicos dieron saltos gigantescos gracias a diagnósticos clínicos más precisos. Documentaban síntomas, llevaban registros de pacientes y hacían seguimientos de casos. También hacían estudios sobre enfermedades contagiosas. Al-Razi fue el primero en diferenciar entre viruela y sarampión, describiendo sus síntomas específicos. Y ojo a esto, que también sugirió que las enfermedades se transmitían por partículas invisibles, anticipándose a la teoría microbiana por 800 años. Sus hospitales estaban bien organizados. Por ejemplo, el Hospital Adudi en Bagdad, fundado en el 981, tenía 25 médicos especializados, salas separadas por tipo de enfermedades, farmacia interna, biblioteca médica y llevaba registros detallados de cada paciente. Y por supuesto hubo avances quirúrgicos. Al-Saharawi, cirujano andalusí del siglo X, escribió una enciclopedia quirúrgica con ilustraciones de más de 200 instrumentos quirúrgicos que él mismo había diseñado. Escalpelo, forceps, cauterios, sierras para huesos y muchos más. Déjame ponerte un ejemplo para que veas la diferencia entre la medicina cristiana e islámica en esta época. En la Europa cristiana del año 1000, un paciente con cálculos en la vejiga probablemente rezaba a San Liborius, bebía infusiones de hierbas y si tenía mucha, pero que mucha suerte, encontraba un cortador de piedras ambulante que, sin anestesia adecuada, intentaba extraer los cálculos a través del perineo. Mortalidad altísima. Por su lado, en el mundo islámico, en el mismo año, Al-Saharawi ya había desarrollado la litotomía perineal con técnica refinada e instrumental especializado y documentaba sus procedimientos con dibujos detallados. Usaba un catéter de plata, diseñó un instrumento para romper cálculos grandes en fragmentos más pequeños y sus procedimientos tenían tasas de supervivencia significativamente mayores al de los cristianos. El historiador médico Edward Granville Brown escribió en The Arabian Medicine: si Europa perdió el hilo de la medicina antigua durante la Edad Oscura, fue el mundo islámico quien lo mantuvo, lo fortaleció y finalmente lo devolvió con intereses. Renacimiento médico medieval europeo. Pero Europa no se quedó dormida para siempre. A partir del siglo XII empezó a despertar y se llegó a lo que se conoce como el Renacimiento médico medieval europeo. Y además se llegó de una manera muy curiosa. En la España musulmana se estableció la famosa Escuela de Traductores de Toledo. Allí eruditos judíos, cristianos y musulmanes trabajaban juntos traduciendo textos árabes al latín. Y no solo textos árabes originales, también las traducciones árabes de textos griegos que se habían perdido en Europa.
Fue como recuperar un tesoro enterrado. Y gracias a estas traducciones Europa redescubrió a Aristóteles o a Ptolomeo y sobre todo a Avicena, el erudito que revolucionó la medicina en el mundo islámico. El canon de la medicina fue traducido al latín por Gerardo de Cremona en el siglo XII y se convirtió inmediatamente en el libro médico más importante de Occidente. Y con este conocimiento renovado surgieron las universidades. Primero fue la Universidad de Bolonia en 1088, la Universidad de París en 1150, la de Oxford en 1096, y dentro de ellas las primeras escuelas médicas formales. La más famosa fue la Escuela Médica de Salerno, en el sur de Italia, fundada en el siglo IX, alcanzó su apogeo en el siglo XII. Era única porque aceptaba tanto a hombres como a mujeres, enseñaba medicina basándose en textos árabes y griegos, requería experiencia práctica y no solo teoría, y otorgaba licencias médicas oficiales. Los consejos de salud preventiva que ofrecía, como dieta equilibrada, ejercicio moderado y sueño adecuado, son conceptos que hoy nos parecen obvios, pero en la Edad Media eran innovadores y difíciles de seguir, claro. Fueron muchos los avances claves en el Renacimiento médico europeo, y estos son los más destacables. Estudios formales de anatomía. Los médicos empezaron a diseccionar cuerpos humanos con permiso eclesiástico limitado, claro. Mondino de Luzzi publicó Anatomía en el 1316, el primer manual de disección humana basado en observaciones directas desde la antigüedad. En la Universidad de Bolonia se realizaban disecciones públicas anuales donde estudiantes y profesores examinaban cadáveres de criminales ejecutados. Era un evento casi teatral. Primeras autopsias humanas. Las autopsias para determinar la causa de muerte comenzaron a legalizarse en ciertos contextos. En 1410, tras un brote de una enfermedad desconocida en Venecia, se ordenaron autopsias para investigar. Fue un cambio de paradigma, usar la muerte para entender la vida. Mejores prácticas quirúrgicas. El cirujano francés Guy de Chauliac, del 1300 al 1368, escribió Chirurgia Magna, que fue el manual quirúrgico de referencia durante 2 siglos. En él documentó técnicas mejoradas de sutura, uso de pesas y poleas para tracción de fracturas, instrumentos quirúrgicos más refinados y protocolos de higiene. También defendió la cirugía como disciplina noble, no inferior a la medicina teórica. Esto fue un cambio de mentalidad crucial. Henry de Mondeville, del siglo XIV, otro cirujano medieval, insistía en la limpieza de las heridas y criticaba la práctica común de generar pus noble. Sí, algunos creían que el pus era bueno. Según Henry, es un error peligroso creer que el pus es necesario para la curación. Y tenía razón, pero por desgracia le ignoraron durante siglos. Así es que ahora, por fin, podríamos decir que conocemos la historia de la medicina medieval, así que voy a intentar responder a lo que todos nos estamos preguntando. ¿Funcionaba la medicina medieval? Y es que esta es la pregunta del millón, porque podemos hablar todo lo que queramos sobre teorías, hierbas y cirugías, pero al final lo importante es si enfermabas en la Edad Media, ¿te curaban o te mataban intentándolo? Pues prepárate, porque la respuesta puede que te sorprenda. Empecemos por las enfermedades cotidianas, las que todo el mundo sufría. Resfriado y tos. Tratamiento. Infusiones de tomillo, regaliz y miel con vinagre. ¿Funcionaba? Sí, parcialmente. El tomillo tiene propiedades antimicrobianas, el regaliz es expectorante, la miel calma la garganta y tiene efecto antibacteriano leve. No curaba la infección viral, pero aliviaban los síntomas. Dolor de cabeza. Tratamiento, infusión de corteza de sauce, compresas frías y descanso. ¿Funcionaba? Sí. La corteza de sauce contiene salicina, que es aspirina natural. Problemas digestivos. Tratamiento, menta, jengibre, hinojo y ayuno temporal. ¿Funcionaba? Sí, razonablemente. Estas hierbas tienen propiedades digestivas confirmadas. Heridas menores. Tratamiento, lavado con vino, miel como ungüento y vendaje de lino. ¿Funcionaba? Pues sorprendentemente sí. El vino contiene alcohol, que es un antiséptico, y como ya hemos dicho, la miel es antibacteriana. Pero ahora vamos con unas afecciones un poquito más graves. Fiebres altas, tratamiento, sangrías, purgas, sudoraciones forzadas e infusiones antifebriles. ¿Funcionaba? Aquí empezamos a meternos en problemas. Las sangrías debilitaban al paciente y las purgas causaban deshidratación. Neumonía, tratamiento, ventosas, cataplasmas calientes en el pecho y sangrías. ¿Funcionaba? Pues obviamente no. Sin antibióticos la neumonía bacteriana era muy peligrosa. Disentería. Tratamiento, astringentes como corteza de roble, arroz cocido y opio para detener las evacuaciones. ¿Funcionaba? Parcialmente. El opio detenía la diarrea, pero no trataba la causa. Si era disentería bacteriana, podrías morir igual. Y ahora vamos con las enfermedades más peligrosas. Lepra. Tratamiento, aislamiento en leproserías, aceite de chaulmo ogra, que es un árbol asiático, y remedios tópicos.
¿Funcionaba? El aceite de chalmogras sí tiene propiedades que combaten la lepra, descubiertas y corroboradas por la medicina moderna en el siglo XX, pero eso era poco más que un tratamiento paliativo. En la Edad Media no existía una cura real. Tasa de supervivencia, 0%. Tuberculosis. Tratamiento, descanso, aire fresco y dieta nutritiva. ¿Funcionaba? No. Este tratamiento no curaba la tuberculosis, aunque ellos pensaban que sí debido a algunos casos de curación espontánea, pero que en realidad se debía a que el sistema inmune vencía la infección. Tasa de supervivencia, 30-40%. Viruela. Tratamiento, aislamiento, remedios para bajar fiebres y rezos. ¿Funcionaba? No. O sobrevivías o no. Los tratamientos eran completamente inútiles, incluidos los rezos. La viruela mataba entre el 20 y el 30% de los infectados. Pero espera un momento, porque todavía no hemos llegado a hablar de una enfermedad para la que hoy en día todavía no hay una cura. El cáncer. Lo primero de todo, ¿existía el cáncer en la Edad Media? Sí, absolutamente, se llamaba noli me tangere, porque lo mismo no me toques, o simplemente úlcera maligna. Los médicos lo reconocían y sabían que era mortal. ¿Qué creían que lo causaba? Pues según la teoría de los humores era un exceso de bilis negra que se acumulaba y corrompía el tejido. Totalmente equivocado, por supuesto, pero era la única manera que tenían de intentar darle un sentido. Durante este periodo se trataba con cauterización, excisión quirúrgica, ungüentos de hierbas tóxicas y, de nuevo, rezos y reliquias. ¿Funcionaba? Pues casi nunca. La cirugía solo funcionaba en cánceres de piel superficiales y tumores benignos. Cualquier cáncer interno o metastásico era una sentencia de muerte. La tasa de supervivencia a un cáncer avanzado era de menos del 5%. Por si te interesa, la cultura histórica más antigua que documentó el cáncer fueron los antiguos egipcios alrededor del 1600 a.C. El papiro Edwin Smith describe los casos de tumores mamarios y dice: no hay tratamiento. Y hablando de egipcios, prepárate porque te voy a hablar de uno de los remedios más extraños y perturbadores de la Edad Media, la momia. Suena momia, ¿verdad? Pues tiene lógica, porque estaba hecho literalmente de polvo de momias egipcias. Durante siglos, especialmente entre los siglos XII y XVII, en Europa se puso de moda un remedio milagroso llamado momia, cuerpos momificados egipcios que se trituraban hasta convertirlos en polvo o pasta y luego se tomaban como medicina. Se creía que curaba fracturas, hemorragias internas, epilepsias, parálisis, contusiones y, bueno, básicamente todo. Los médicos lo recetaban, los boticarios lo vendían y los comerciantes europeos importaban momias por toneladas desde Egipto. Lo usaban desde reyes hasta burgueses adinerados. Francisco I de Francia llevaba siempre consigo una bolsita de momia mezclada con ruibarbo, su remedio para emergencias personales. Obviamente no servía para nada. Como dice el historiador Richard Zook en Mummies, Cannibals and Vampires, la medicina de cadáveres fue la homeopatía de la Edad Media y el Renacimiento, costosa, prestigiosa y completamente ineficaz. God has marked her. We must not contradict his will. She is marked, but not by leprosy. Pero no todo eran momias y charlatanería. Algunos remedios extraños medievales sí tenían base científica. Y es que en la Edad Media se usaban tratamientos que funcionaban sin entenderse el porqué. Por ejemplo, para las quemaduras, un manuscrito medieval decía: tómese un caracol vivo y frótese su baba contra la quemadura, y la piel se curará. Y es que la medicina moderna ha descubierto que la mucosidad del caracol contiene antioxidantes, tiene propiedades antisépticas, es un anestésico natural y también es antiinflamatorio. Hoy en día se venden cremas cosméticas carísimas. En la Edad Media, bueno, pues lo tenías gratis con los caracoles del jardín. Otros textos medievales mencionan, por ejemplo, aplicar pan mohoso sobre heridas infectadas. Y es que ciertos mohos contienen penicilina natural, algo que Alexander Fleming descubriría siglos después. ¿Pero cómo llegaron a usar tratamientos que funcionaban sin saber por qué funcionaban? Pues yo creo que es bastante simple, gracias a un método científico primitivo, ensayo y error durante generaciones. Si algo funcionaba repetidamente, se quedaba, y si no, bueno, pues ya sabes, a rezar. Al fin y al cabo, no necesitabas entender los gérmenes o los compuestos químicos, solo necesitabas ver que el paciente mejoraba. Como dice el historiador de la ciencia, Joseph Needham, el empirismo práctico precedió a la teoría científica por milenios. La medicina efectiva es más antigua que la medicina comprendida. Pero déjame que te cuente algo fascinante. La cirugía avanzó gracias a algo tan terrible como las guerras. Los campos de batalla eran laboratorios médicos espontáneos. Heridas de flecha, cortes de espadas, quemaduras, fracturas múltiples. Los cirujanos militares tenían que improvisar, innovar y aprender rápido.
Así fue como poco a poco mejoraban los torniquetes para detener hemorragias, optimizaban férulas para fracturas de campaña, desarrollaban técnicas de amputaciones más rápidas y eficientes y literalmente inventaban métodos de extracción de proyectiles. Y cuando digo que inventaron, me veo obligado a hablaros de uno de los casos quirúrgicos más impresionantes de la Edad Media. Y para qué engañarnos, uno de los episodios medievales que más me llaman la atención. Año 1403, batalla de Shrewsbury, Inglaterra. Enrique de Monmouth, futuro Enrique V, tiene 16 años y está luchando en su primera batalla importante. Una flecha galesa lo alcanza en el lado izquierdo de la cara, justo debajo del ojo. No es un golpe de refilón. La punta de la flecha penetra profundamente rompiendo el hueso y alojándose a 15 centímetros de profundidad, peligrosamente cerca del cerebro y la columna vertebral. Cualquier otro noble habría muerto, ya sea por el flechazo, por la infección posterior o por un cirujano chapucero. Pero Enrique tuvo suerte. Fue atendido por John Bradmore, el mejor cirujano de Inglaterra. Bradmore se enfrentaba a un problema al que no se había enfrentado nunca antes. ¿Cómo extraes una punta de flecha enterrada a 15 centímetros en el cráneo sin matar al paciente? Si la flecha estuviese alojada, por ejemplo, en un brazo, el modus operandi estaba claro. Empujas la flecha y la sacas por el otro extremo. Pero en el caso de Enrique, esto obviamente no era una opción. Tampoco podía tirar de ella hacia atrás. El eje de madera ya se había roto, dejando solo la punta de metal. Tirar podría romper más hueso o cortarle arterias. Así que Bradmore inventó un instrumento específico para este caso. Lo llamó tenaculum, una especie de pinzas de tornillo huecas diseñadas para insertarlas alrededor de la punta de la flecha. Esta tenía un perno que al girarlo abría y cerraba el tentáculo. De este modo podía agarrar firmemente desde dentro y luego extraerla con tracción controlada. El procedimiento fue lento y tomó muchos días. Primero, Bradmore fue ensanchando la herida día a día usando tubos de madera cada vez más anchos empapados en vino. Esto limpiaba la herida y preparaba un canal para extraer la flecha. Luego insertó su tenaculum, giró el tornillo para asegurar la punta metálica y comenzó la extracción milimétrica. Cada día un poco más, lentamente, sin romper nada vital. Finalmente, después de días de agonía, la flecha salió. Y es que Enrique sobrevivió, se recuperó y 12 años después ganó la batalla de Agincourt, una de las victorias más legendarias de Inglaterra. Bradmore documentó todo el procedimiento en su tratado médico Filomena y es considerado uno de los ejemplos más brillantes de cirugía medieval. Como dice el historiador Piers D. Mitchell, la operación de Bradmore demuestra que la cirugía medieval no era una carnicería primitiva, era arte, ciencia e innovación bajo presión extrema. Pero no me gusta hablar de cirugías y tasas de mortalidad sin tocar el tema que ha dado origen a una multitud de mitos, la esperanza de vida medieval. Siempre escuchas que en la Edad Media la gente vivía hasta los 30 años. Es uno de los datos históricos más repetidos y más malinterpretados de la historia. La esperanza de vida promedio era de 30 a 35 años, pero eso no significa que todos morían jóvenes. Empecemos aclarando que entre el 10 y el 20% de los recién nacidos morían en su primer mes de vida, y eso sin contar todos los que morían al nacer. Pero la mortalidad infantil no acababa ahí. Entre el 30 y el 40% de los niños morían antes de los 5 años. Eso arrastra brutalmente el promedio hacia abajo. Pero si finalmente sobrevivías la infancia, tus probabilidades mejoraban drásticamente. Si llegabas hasta los 21 años, podías esperar vivir tranquilamente hasta los 50 o 60. Los nobles y clérigos, que tenían mejor alimentación y un trabajo menos duro, vivían frecuentemente hasta los 70. Así que no es que en la Edad Media a los 30 años ya fueras viejo, sino que era muy difícil llegar a la vida adulta. Y ahora que hablamos de niños, hablemos también del peligro en los partos. La mortalidad materna era altísima, entre el 1 o el 2% por parto. Dicho así, no parece gran cosa, ¿verdad? Pero míralo de esta otra manera. Si una mujer tenía entre 6 y 8 hijos, que era lo común en la época, sus probabilidades acumuladas de morir en un parto eran entre el 8 y el 16%. Casi una de cada 6 mujeres moría dando a luz. Las principales causas eran hemorragias e infecciones posparto y complicaciones típicas como el bebé mal posicionado. Las parteras hacían lo que podían, posiciones diferentes, hierbas para estimular contracciones, pero ante complicaciones graves había poco que hacer. En fin, después de esto ya solo me queda hablar de la crisis médica más devastadora de la Edad Media y probablemente de la historia universal. Por supuesto estoy hablando de la peste bubónica. Entre los años 1347 y 1353, la peste bubónica llegó a Europa desde Asia a través de barcos comerciales. En 5 años mató entre el 30 y el 60% de la población europea, dependiendo de la fuente histórica. Estamos hablando entre 75 y 200 millones de muertes. Esta enfermedad era causada por la bacteria Yersina pestis, transmitida por pulgas que vivían en ratas negras. Los síntomas incluían inflamaciones dolorosas en axilas, cuellos e ingles llamadas bubones, fiebre extrema y necrosis. Y aquí viene lo peor. Una vez contraída la enfermedad, su tasa de mortalidad era entre el 70 y el 80%.
Aunque no tenían ni idea de las causas ni de cómo tratarlo, intentaban combatir la enfermedad con sangrías, quema de hierbas aromáticas y sajando bubones. Bueno, y como no podía ser de otra manera, rezando. La diferencia con el resto de enfermedades de la época es que la peste cambió la medicina para siempre. Nos enseñó el poder de la higiene y la cuarentena. Y en eso los venecianos fueron pioneros. En 1374, 20 años después de la primera oleada de peste, Venecia tomó medidas revolucionarias. Establecieron lazaretos, que eran hospitales de aislamiento en islas separadas. Obligaron a la notificación de casos de enfermedad y forzaban a los barcos sospechosos de contagio a anclar lejos de puerto durante 40 días antes de descargar. A esto último se le llamó 40 giorni, 40 días en italiano, de ahí viene la palabra cuarentena. Estas medidas funcionaron. También ayudó el trabajo de Guy Luchag, el médico francés que ya mencionamos antes cuando hablábamos de la cirugía. Guy vivió la peste negra y la documentó hablando de la importancia del aislamiento, la limpieza y quema de ropa de infectados, evitar contacto con fluidos corporales y la ventilación de las habitaciones. No entendía los gérmenes, pero entendía el contagio. Al final de la Edad Media, especialmente tras oleadas repetidas de la peste, las ciudades europeas empezaron a implementar una serie de medidas que sirvieron de base para la salud pública moderna. Limpieza de calles, regular control de pozos ciegos, inspecciones de alimentos en mercados, cuarentenas obligatorias y registros de defunciones. Lo que me lleva a preguntarme, ¿sería justo afirmar que las condiciones higiénicas medievales propiciaron la expansión de la peste? Bueno, pues la respuesta es complicada. Digamos que sí y no. La peste es tan contagiosa y mortal que habría devastado cualquier sociedad pre-antibióticos. Incluso con higiene perfecta, las ratas y pulgas habrían propagado la enfermedad. Pero hay que aclarar que las ciudades medievales, con calles sucias, sistemas de alcantarillado deficientes y alta densidad de ratas, definitivamente empeoraron la propagación. ¿Nos pasaría lo mismo hoy? Bueno, pues con nuestras ciudades modernas, antibióticos y medidas sanitarias, probablemente no. Un brote de peste bubónica hoy se controlaría con antibióticos en semanas. Pero no solo eran las ratas las que transmitían la enfermedad, también fueron los flagelantes. Estos fanáticos religiosos creían que la peste era un castigo divino. Viajaban de ciudad en ciudad, marchando en procesión, azotándose públicamente hasta sangrar, rezando por el perdón colectivo. El problema no eran sus creencias religiosas, por supuesto, sino que iban de ciudad en ciudad, aglomerando gente, compartiendo espacios cerrados. Eso fueron vectores de contagio perfectos. Bueno, y ahora que ya hemos empezado a hablar de la limpieza y la peste, quiero aprovechar para abordar directamente uno de los mitos más persistentes sobre la Edad Media. Higiene. Al principio del capítulo hablábamos de que los romanos tenían acueductos y alcantarillado y que eso mejoraba su salud, pero algo que mucha gente se pregunta es, ¿en la Edad Media descuidaban tanto su higiene como nos han contado? Porque seamos honestos aquí, la imagen popular es de que la gente nunca se bañaba, que tiraba excrementos por la ventana y que olía a otaku. Todo eso no es completamente falso, pero sí que ha sido muy exagerado. Empecemos por los baños públicos. Al contrario de lo que muchos piensan, en la Edad Media había baños públicos en casi todas las ciudades importantes. Esta costumbre sí fue heredada de los romanos y nunca se llegó a perder del todo. Claro que no eran como las termas romanas en escala, pero existían. Eran casas de baño donde, por una pequeña tarifa, podías bañarte en tinas comunitarias con agua caliente, recibir un afeitado y un corte de pelo e incluso relajarte en vapor. París en el siglo XIII tenía más de 30 casas de baño públicas registradas. Estrasburgo tenía 15. No era una rareza, era un negocio común. El problema de estos baños es que también se convirtieron en focos de contagio de enfermedades venéreas y durante las pestes se les culpó, a veces con razón, de propagar enfermedades. Durante el Renacimiento, muchos cerraron, así que en cierto modo podemos decir que el Renacimiento fue más sucio que la Edad Media. Así que muy bien por la higiene en las ciudades, pero bueno, no todo era tan bonito. Los centros urbanos no pararon de crecer durante toda la Edad Media, lo que obviamente producía cada vez más desechos en un espacio muy reducido. Menudo montón de mierda. Tanto era así que llegaron al punto en que todos esos desechos empezaron a venderse como abono para campos de cultivo. Así fue como nació la figura de los recolectores de noche, que limpiaban pozos ciegos y vendían el contenido a granjeros de las afueras. Y este era un modelo de negocio completamente legítimo. Quizás no el más glamuroso, pero era muy necesario. Y como pasa con cualquier negocio rentable, era susceptible de robo. Sí, de excrementos, no lo digo yo, que esto está documentado. En registros judiciales de Londres del siglo XIV hay casos de disputas por robo de estiércol ajeno. Flipas. Así era la higiene en las ciudades, pero en el campo era bastante diferente. Teniendo en cuenta que había menos gente concentrada, el problema de saneamiento era bastante menor. Algunos pueblos tenían su propio pozo ciego. Por si no lo sabes todavía, eran simples fosas sépticas primitivas.
También los campesinos que vivían en el campo utilizaban los ríos como parte fundamental de su higiene. La gente lavaba la ropa, se bañaba y bebían del mismo río. Antes de que lo menciones, obviamente sabían que había que beber de la parte alta del río, no eran tontos, pero en ocasiones podía haber problemas, especialmente si aguas arriba había una ciudad vertiendo desechos. Por eso, en muchas ciudades europeas y algunos pueblos, especialmente donde el agua no era confiable, la gente bebía cerveza y vino en lugar de agua. Por eso bebo yo cerveza, es una cuestión puramente medioambiental. A ver, no es que fueran alcohólicos funcionales, bueno, seguramente alguno habría, pero es que el proceso de fermentación mataba muchas bacterias. La cerveza medieval tenía una graduación bastante más baja que la actual y se consideraba más segura que el agua estancada. Y ahora, por si te lo estabas preguntando, un par de curiosidades. La gente en la Edad Media se preocupaba mucho, pero que mucho, por su salud dental. Usaban palos de madera masticables que fueron los precursores del cepillo de dientes, paños rugosos con polvos abrasivos como sal, ceniza o hierbas molidas, y los más ricos enjuagues con vino vinagre a veces especiado. Por otro lado, también se preocupaban por la higiene íntima femenina, tanto por su menstruación como para el posparto. Los médicos aconsejaban lavarse con agua tibia y vinagre, y cambiar regularmente telas absorbentes, que estaban hechas de lino blanco, ya que creían que absorbía las impurezas del cuerpo. Y una última curiosidad, esto que ves aquí, pues esto era una letrina de los nobles que residían en castillos. Y hablando de letrinas, te voy a contar una de las muertes más humillantes y horribles de toda la Edad Media. Año 1184, Erfurt, Alemania. El rey Enrique VI había convocado una asamblea de nobles en la iglesia de San Pedro para resolver un conflicto territorial. Decenas de nobles, caballeros y clérigos se reunieron en un segundo piso del edificio. Debajo del salón había un pozo ciego enorme que llevaba años acumulando desechos. El suelo de madera estaba podrido por culpa de la humedad y no estaba diseñado para una reunión con tantas personas. Y como ya te estás imaginando, el suelo colapsó. Más de 60 nobles cayeron directamente a la fosa séptica. La mayoría murieron ahogados. Sí, en desechos humanos. Curiosamente, el rey Enrique VI sobrevivió ya que estaba sentado en una ventana y logró agarrarse a tiempo. El cronista medieval Gottfried de Viterbo registró el evento y básicamente tituló su entrada: "El día en que la nobleza de Turingia se ahogó en excrementos". Tuvieron un final de mierda. Entonces, ¿eran las gentes del medievo un poco sucios? Pues no mucho más que los romanos. Tenían higiene, solo que inferior a lo que consideramos aceptable hoy en día. Entonces, volvamos a la pregunta original de este capítulo. ¿En la Edad Media era peor el remedio que la enfermedad? Muchas veces sí. Las populares sangrías debilitaban, las purgas deshidrataban, la momia no servía absolutamente para nada, la teoría de los humores estaba completamente equivocada. Pero también hemos visto que usaban hierbas que sí funcionaban, desarrollaban técnicas quirúrgicas que salvaban vidas. Establecieron hospitales y sistemas de cuarentena y documentaron conocimientos que permitieron avances futuros. La terrible fama de la medicina medieval quizás se haya exagerado. No porque fuera buena, sino porque no había mucha diferencia entre la medicina antes de la Edad Media y la que se practicaba después hasta el siglo XIX. En la antigua Roma seguían a Galeno y en la Edad Media seguían a Galeno. En el Renacimiento seguían a Galeno. La verdadera revolución médica no llegó hasta que alguien tuvo el coraje de mirar por un microscopio, ver las bacterias y decir: espera, ¿y si Galeno estaba equivocado en todo? Y eso es lo que hicieron Pasteur y Koch en el siglo XIX, cuando descubrieron que los microorganismos eran los verdaderos causantes de las enfermedades infecciosas. ¡Alabado sea el Señor! Así que la próxima vez que escuches que la Edad Media fue una época oscura de ignorancia total, recuerda: sabían que la baba de caracol curaba quemaduras, inventaron instrumentos para extraer flechas del cráneo y crearon el concepto de la cuarentena. La gente no era tonta, nunca lo hemos sido, simplemente hemos trabajado con las herramientas que hemos tenido en cada momento. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Tú también pensabas que la gente del medievo no tenía higiene? ¿Conocías algunas de estas prácticas médicas medievales? ¿Cuál va a ser tu próximo pedido en No Eats? Déjame saber tu respuesta en los comentarios, no olvides dar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.